Dios mío, un día más queremos estar delante de tu palabra, sabiendo que tu palabra es verdad, Señor, y que en ella están los secretos de la sabiduría para nuestras vidas. Señor, te pido que nos abras el entendimiento para que podamos recibir de ti hoy, Señor. Unge tu palabra, vivifícala, Señor, que pueda ser instrumento de gracia para nosotros, Señor. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Nos vamos al Evangelio de San Mateo, al capítulo 20, en los versículos 6 y 7. Mateo 20, versículos 6 y 7. En medio de una parábola está esta. Dice, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. El Señor sale a la hora 11 de las 12 horas de trabajo que había, ¿verdad? A la 11 y se encuentra algunos que estaban todo el día desocupados. Hay personas cristianos que se aburren. Hay otros que están afanados, ¿verdad? Como Marta, pero hay otros que se aburren. Y hoy no vamos a hablar de los afanados, vamos a hablar de los desocupados, ¿verdad? Y el Señor les pregunta, ¿por qué estáis todo el día desocupados? Porque nadie nos contrató. Mentira, ¿verdad? Por lo menos para nosotros eso es mentira. Hay tanto que Dios puede, en lo que Dios puede ocuparnos, de tal manera que cuando estamos desocupados es porque estamos escapándonos de la responsabilidad que Dios nos da. Y tenemos que entender que el tiempo que tenemos en este mundo es corto y que hay mucho por hacer y que nosotros tenemos que estar. Algunos están esperando a que se vaya el jefe para baja el ritmo, solamente mirando a lo que se ve, ¿verdad? Y no saben que Dios les está mirando cuando nadie les ve. Y también ellos mismos son conscientes de su propia realidad, pero algunos piensan que lo que maldijo Dios en Adán fue el trabajo. No es así. Mira, hoy me decía alguien, hay gente que el año que se jubila se muere. ¿Por qué? Porque entran en tal depresión que se mueren, pierden el hálito de vida, de tal manera que el trabajo, Dios da el trabajo como bendición. ¿Dónde estaba la maldición de Adán? En el sudor. Si no hubiera habido pecado, los vendedores de desodorantes se arruinan. No. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Las cosas te van a costar el doble, pero la maldición no estaba en el trabajo, sino en que iba a hacer que fuera necesario más esfuerzo, ¿verdad? Estar desocupado es dar una oportunidad o una segunda oportunidad al diablo sobre tu vida. Si ves a lo largo de la Biblia, Dios siempre escogió a los que estaban ocupados. Aquellos que estaban dedicados a algo fielmente, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aquellos que estaban realmente siendo honestos y siendo fieles en lo que estaban haciendo, Dios los escogía para algo mejor. El ejemplo de Eliseo es tremendo, ¿verdad? Pero a los apóstoles Dios los llama, Jesús les llama cuando estaban ocupados. Pedro, Santiago, Juan estaban trabajando con sus padres. Mateo estaba trabajando, es decir, todos estaban haciendo sus labores, ¿no? Y también está buscando a los desocupados para que estén ocupados.
Y algunos dicen, es que yo no sé qué tengo que hacer. Digo, si no se te ocurre nada, yo sé que hay algunos que tienen ideas para que te ocupes en ellos. Hay cosas para hacer, hay planes. Yo recuerdo una vez un chico que ingresó en la comunidad que le mandabas a hacer algo, luego se le pasó, pero le mandabas a hacer algo y a la media hora volvía, ya he terminado, ¿hay algo más que hacer? Y mi trabajo era pensar qué darle después, porque casi me pillaba. Entonces dices, tengo que estar preocupado a ver qué le busco. Claro, al poco tiempo, luego teníamos un sembrado de patatas, fíjate cómo cambió. Teníamos un sembrado de patatas, lo estaba llevando yo y se lo dejé a él. Y un día paso por ahí y digo, mira, ¿qué pasa con el sembrado que está creciendo mal las hierbas? Dice, no pasa nada. Dice, claro, no pasa nada. Vamos a hacer una cosa. Cuando vayas a comer, van a comer 2 de tu plato. Así te parece lo mismo. Sí, le tuve que sacar porque ya había cambiado de actitud. Pero la buena era la otra. Es decir, ya terminé, hay algo más que hacer. Tuvimos un responsable que hacía trabajos de pintura, terminaba un trabajo y se iba 2 días más a hacer el trabajo. No iba a hacer el trabajo, pero por ahí, a estar tumbado por ahí en cualquier esquina, porque es que si termino uno, empiezo otro. Pues si termino un trabajo, empiezo el siguiente para la gloria de Dios en mi vida, ¿verdad? Porque siendo fiel en lo poco, Dios me va a poner sobre mucho. Desocupados, no. Por eso es importante que nosotros tengamos esa actitud diligente por estar ocupados en algo que merezca la pena. Amén. Dice el Proverbio 24, en los versículos 30 al 34, el escritor de Proverbios dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Una vez escuché de alguien que predicó sobre la gotera en el tejado, ¿verdad? Hay otro proverbio que habla sobre eso, que dice que el hombre perezoso pues tiene goteras y hay quien dice que, bueno, hay quien cuando tiene goteras en el tejado llega un día y dice, ya tengo todas las goteras controladas, porque ha puesto un cubo debajo de cada una. Y no, lo que hay que hacer es arreglar el tejado, ¿verdad? Y alguien compartió sobre eso, ¿verdad? Sobre que él llegaba a una casa y se veía el tejado con goteras, decía mal asunto. Y cuando ves un huerto con malas hierbas, mal asunto, ¿verdad? Y cuando ves dejadez en la vida de alguien, dices mal asunto. Es que no tengo tiempo. Es verdad, puede haber alguno que no tenga tiempo, porque está ocupado en muchos quehaceres. Pero normalmente hay tiempo, ¿verdad?, para hacer las cosas en buen orden. Y el diligente le da tiempo a hacer todo. Y sin embargo, al que es perezoso, le gana el terreno la porquería, ¿verdad? Y Dios está buscando hombres diligentes, hombres y mujeres diligentes, que van más allá y que incluso puedan estar adelantándose a lo que viene, porque tienen esa actitud en su vida y ven
ven cuando viene el enemigo y se preparan hacia ello, ¿verdad? Un poco de sueño, cabeceando, un poco. Y, es que tengo que echar la siesta. Hay quien dice que es muy operativa la siesta porque luego se rinde más. Digo, bueno, vale, si es así, es una inversión. Pero si no, digo, no. Y cuando llega la hora de ir a trabajar, hay 2 horas de calentamiento hasta que uno se pone a ritmo otra vez. Y cuidado, porque viene la necesidad como caminante y la pobreza como hombre armado. Es decir, vienen conflictos, problemas, dificultades para aquel que está así. Amén. Cuenta Ageo. Voy a leer el capítulo 1 entero, son 15 versículos, pero un texto yo creo que es bien conocido, pero porque sea conocido no es malo. Ageo 1, no es malo recordarlo, ¿verdad? Y empieza diciendo que en el año segundo de Darío, en el mes sexto, en el día primero del mes, día 1 del mes sexto del año segundo, porque termina el capítulo dándonos otra fecha. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Dios habló al gobernador y al sumo sacerdote. Es decir, Dios habla al hombre natural y habla al hombre espiritual. Es decir, para que no te escapes por ningún lado. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Tranquilo, ya se hará. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, analizad vuestra vida. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Esta era la realidad del pueblo de Israel. Decía, mira, no estéis satisfechos, no estéis contentos, no estéis gozosos, no estáis a gusto con vuestra vida. Estáis pasando frío, necesidades, tal, no sé qué. Dice, ¿por qué? Y les dice, porque estáis buscando lo vuestro. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, decía, meditad bien sobre vuestros caminos, ¿no? Subid al monte y traed madera, y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Busquéis mucho y halléis poco. Y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y el Señor les habló de la necesidad propia. Y cuando habla de trigo, aceite y vino, el trigo simboliza la palabra de Dios, el aceite a la unción y el vino al gozo en el corazón. ¿Verdad? Bien. Y dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac. Es decir, oyeron lo que Dios estaba hablándolos.
Y hubo una reacción. Y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Y dice, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. 24 días de tratamiento de Dios sobre su pueblo. Pero hubo una reacción, y el pueblo se levantó y trabajó y edificó. Y la maldición dejó de ser maldición para ser bendición. Claro, nosotros podemos decir, mira, es que yo estoy trabajando para el Señor. ¿Qué más quieres que haga? Hoy estaba leyendo una versión diferente, ¿no? de un texto y decía, si hace falta, renunciaré a dormir por mantenerme en la lucha espiritual. Puede ser que haya alguno aquí que tenga dificultades para conciliar el sueño. Normalmente la gente que tiene dificultad para conciliar el sueño, la mejor medicina que tienen es cansarse. Y cuando alguien está bien cansado, no hace falta pastillas, porque te quedas sopa, ¿no? Sin embargo, el que está ahí, tal, no sé qué, y no, es que tengo que estar viendo la televisión hasta tarde porque si no, no me duermo. Y dices, cánsate bien. Y a verás cómo a la mañana te tienen que tirar de la cama. Porque necesitas dormir y tu cuerpo va a pedir eso, ¿verdad? Yo sé que hay personas que a veces tienen una situación complicada y ni así duermen, ¿no? Pero es la primera medicina. Y cuando alguien es trabajador, ¿verdad? Y constante, tiene las cosas al día, normalmente. Y lo que suele ocurrir es que a ese que es diligente se le da más trabajo y más trabajo y más trabajo. Y yo recuerdo una vez una conversación, dije, mira, voy al límite, y dije, mira, nunca sabemos cuál es nuestro límite ya, pero me voy acercando mucho. Y qué bueno que ese sea el problema. Y recuerdo una vez a un hermano que lo pusieron como ejemplo, ¿verdad? Porque le tuvieron que parar los pies, porque aún estaba enfermo y hecho polvo y él seguía trabajando y dice, oye, descansa un poco. Qué bueno que te digan eso, ¿verdad? Oye, párate un poco, descansa un poco. Y no que tengan que estar a latigazos contigo, ¿verdad? Pinchándote para que te muevas. Despiertos, dispuestos y trabajando. Qué bueno que pueda haber esa actitud, ¿verdad? Que puedas decir, yo estoy en esa disposición. Yo quiero ser útil. Cuando el Señor da la parábola de las minas, da una mina a cada uno. Es verdad que uno puede tener más habilidad que otro y dice, mira, la mina que me diste ha producido 5 minas, el otro ha producido 2, tal, ¿no? Dice, mira, no he hecho nada. Pero si te dije esto, no he hecho nada. Y alguno dice, no me dio tiempo. Yo ahí me pongo, digo, ¿cómo que no te dio tiempo? Lo más democrático que hay es el tiempo. Cada día tenemos cada uno de nosotros 24 horas. ¿Sí? ¿O tú tienes más? ¿Alguien
Y yo digo, Señor, por favor, no me des más de 24 horas al día. O algunos dicen, no, es que a mí no me da tiempo, no me da tiempo. Bueno, si no te da tiempo a terminar es porque has hecho mucho, ¿no? Y yo recuerdo que me pasaba a mí en el trabajo cuando tenía mucho que hacer, tenía un reto de poder conseguirlo. Y a veces no conseguía hacer todo, pero hacía el 95%. Y había veces que me daban muy poquito trabajo y no me motivaba a trabajar, entonces no lo hacía. ¿Y por qué no lo has hecho? Porque no merece la pena arrancar las máquinas, tal, no sé qué, para hacer 4 cosas. Bueno, ¿eso no es tu problema? Digo, sí es mi problema. Yo no sé trabajar así, a ese ritmo. Espero al día siguiente que tengo más y ya hago las 2 cosas. Pero qué bueno es tener el reto de decir, voy a ver si lo consigo. No me entra, y ¿sabes lo que ocurre a veces? Que cuando es que esto es demasiado, resulta que al final del día lo has hecho, porque te esforzaste y lo sacaste con ese esfuerzo, ¿verdad? Pero tiene que haber una actitud despierta, ¿verdad? Dispuesta a hacer el trabajo, a ir adelante. Y me gustaría decir que no estamos hablando únicamente de trabajo físico. Algunos le tienen al brazo armado, lo tienen bien fortalecido, pero al espiritual las alas están caídas, porque no hay... y como dice la palabra, levantad las rodillas paralizadas, los brazos caídos y las rodillas paralizadas. Y pelear, ¿verdad? Pelear la batalla en lo natural y en lo espiritual. Porque si cargamos mucho en lo natural y esforzamos mucho en lo natural y lo espiritual no, que creamos un desequilibrio en nuestra vida. Así que tenemos que tener trabajo en las 2 áreas, ¿verdad? Amén. Dice en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 7, bien, versículos 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. El tiempo es corto y eso nos lleva a tener una urgencia en que la obra de Dios se vaya haciendo. Nos dice en la profecía que al final la Iglesia no va a ser capaz de hacer todo lo que Dios le mandó. ¿Qué es lo que le mandó el Señor a la Iglesia antes de irse? ¿Cuál es la gran comisión? Hacer discípulos a todas las naciones. Y al final Dios va a tener que mandar a sus ángeles a terminar el trabajo. Pero qué bueno que por lo menos el área que nos toca a nosotros esté cubierta, ¿verdad? Señor, manda a los ángeles allí, a aquellos que están dormidos y que están muy preocupados de sí mismos y de edificarse personalmente y esas cosas, ¿no? Y no se preocupan de más, pero la palabra exhorta a eso, ¿verdad? Deja lo superfluo, ¿verdad? Si sigues este texto, luego dice que la doncella tiene cuidado de las cosas de Dios y el soltero de las cosas de Dios y el casado de las cosas de su marido, su esposa, de cómo agradarle. Es decir, hay dos caminos, dos áreas de trabajo, pero yo he conocido gente que ha utilizado como excusa. Por eso dice el que tiene esposa como si no la tuviera, como excusa para irse al sofá, decir, es que me tengo que ocupar de mi familia.
y no se ocupan ni de las cosas de Dios. Dice, te ocupas de tu familia, de cómo servirles. Dice, estás en un mandato de servicio, en un sitio o en otro. Dice, y buscas ese equilibrio, pero dices, donde estoy de forma dinámica. De forma dinámica. Y hoy estaba yo con un hermano que me dice, yo ya tengo 70 años. Y yo le decía, gente como tú, que está bien físicamente, bien mentalmente, bien espiritualmente, es necesaria en la Iglesia por la experiencia que tenéis y la autoridad que Dios os ha dado. Y él me decía, yo es que no veo la oportunidad de jubilarme. Si me tengo que jubilar, que me jubile el Señor cuando Él quiera. ¿Verdad? Es así. Y yo le decía, mira, de hermanos que han estado con 80 y algo años al pie del cañón. Y dices, ese es el ejemplo que tenemos para seguir y ese es el ejemplo que tenemos que dar nosotros a los demás. Amén. Es verdad que hay áreas en las que uno dice, mira, yo ya no puedo hacer lo que hacía cuando tenía 20 años, es verdad, pero puedo hacer otras más y más importantes quizá. Dice en la segunda carta, primera a los Tesalonicenses, 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Primero, pacientes para con todos, es decir, todo lo que se está hablando en este versículo hay que hacerlo desde la paciencia, es decir, buscando que haya un cambio en las actitudes, ¿verdad? Pero dice a los ociosos, ¿qué hay que hacer a un ocioso? Amonestarle, ¿verdad? Y hay que tener paciencia con él para que reaccione, pero hay que amonestarle. Dice, no podemos estar ociosos. Al ocioso le toma ventaja el diablo, siempre. Y qué bueno que esa sea la amonestación principal. ¿Tú no quieres tener problemas con el diablo? ¿Que tenga el diablo problemas contigo? Sé un elemento firme y activo en el reino de Dios para que el diablo no tenga por dónde agarrarte. Los de poco ánimo, porque hay alguien que a lo mejor no hace porque le falta ánimo. Al de poco ánimo, ¿qué hay que hacerle? Soplarle, ¿verdad? Animarle. Venga, adelante, tú puedes, tal, no sé qué, esforzar. Y animar a los de poco ánimo, a los que han perdido el ánimo, al que está desanimado porque no ve, perdió la visión o la ilusión, quizá a veces también. No tenemos que andar por ilusión, pero tenemos que andar por fe. Pero alguno se desanimó. Es curioso, cuando construyeron el muro de Jerusalén, dice que tuvieron ánimo para trabajar y llegaron hasta la mitad. Y a partir de la mitad empezaron a desanimarse. Dice, vamos a ver, ¿cuándo estaba el trabajo más duro? Al principio, ¿verdad? Sí, ya, pero es que para subir las piedras al muro, cuando sube ya de la mitad cuesta más, es verdad. Pero ya está hecho la mitad del trabajo. Eso tiene que animar, ¿verdad? Lo que se ha hecho nos tiene que animar a seguir trabajando. Y hay personas que dicen, todavía lo que queda. Mira lo que está hecho. Dice, ya hemos hecho más de la mitad. Y eso te anima. Y el que mira, lo que me queda, ese se desanima. Dice, mira lo que has hecho, mira cómo hasta ahora has tenido fuerzas. Y cuenta que la segunda parte les costó más que la primera, porque el pueblo no tuvo ánimo, se desanimó. ¿Por qué? Porque escuchó las voces del enemigo. Y entonces, ¿qué hay que hacer al que tiene poco ánimo? Al desanimado, animarle. Sigue adelante, merece la pena lo que estamos haciendo.
yo es que ya me cansé. Pues descansa, pero sigue adelante. Algunos se cansan sin hacer nada y dicen, ¿tú cómo vas a descansar si no te cansaste? El descanso es para los que se cansaron, ¿verdad? Amén. Segunda de Tesalonicenses 3, versículos 7 al 13. Y termino con este texto. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos de algunos de entre vosotros, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. No, tranquila. Termine. Sí, pero para hablar no. Bueno. Bien. No quiero que nos desviemos, porque yo entiendo que es por el mensaje, no por otra cosa. Vale. El apóstol Pablo expresa algo en lo cual no le pueden decir nada. ¿Por qué? Porque él es el primero. Sí, si cerráis la puerta, mejor. Gracias. Y él les dice, ejemplo tenéis, porque él era el primero en hacer las cosas, ¿verdad? Gracias a Dios, en medio nuestro tenemos ejemplos para poder seguir. Tenemos ejemplos de quien procura hacer lo menos posible y tenemos ejemplos de aquellos que están dando el callo de verdad. Y nosotros tenemos que elegir. Algunos dicen, ya, pero es que fíjate, es que este mes de tropiezo. Pues no lo mires. Mira al otro que te es de ejemplo. Y esto es lo que decía el apóstol Pablo. Mira, no hay excusa cuando me tenéis a mí como ejemplo. No porque no tuviera derecho a hacer otra cosa, sino que lo hago para seros de ejemplo, de testimonio, para que vosotros tengáis en mí referencia para hacer las cosas bien. Y te vas a encontrar en el camino la posibilidad de elegir un ejemplo o el otro. Vas a encontrarte en el camino. Tanto en lo natural como en lo espiritual. Y a veces hay personas que vienen quejándose de otros, ya porque este mira tal, no sé qué, lo otro de más allá. Y ya, mira, si esa persona te desalienta, no lo mires. Busca al otro que te alienta. Y sobre todo, tenemos al Señor como el ejemplo perfecto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que decía Jesús? Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Según dice la palabra, todo se sustenta porque el Señor lo sustenta. En el momento en que el Señor quita sus manos de las cosas, se viene todo abajo. Y todavía el mundo funciona. Porque Dios todavía está sujetando todas las cosas para que todo funcione como está. Hay aspectos del universo que los científicos saben cómo funciona, pero no el por qué.
Y hay cosas que sorprenden al mundo científico. Dice, ¿por qué? Porque hay un Dios que está detrás, que está manteniendo la vida, porque Él es la fuente de la vida y la mantiene. Y en el momento en que el Señor corta el grifo, se acabó. Se acabó. Y algunos siguen diciendo que no hay Dios, ¿no? Pero bueno, tenemos ese ejemplo. Tenemos el ejemplo divino, tenemos el ejemplo apostólico del apóstol Pablo y tenemos ejemplo en medio nuestro para poder alentarnos. Y mira aquel que te es de ejemplo y que te es de edificación para hacer, quizá no lo mismo, pero acercarte. Digo no lo mismo porque dice la palabra que el discípulo no es mayor que el maestro. Con mucho puede llegar a la misma altura. Bueno, realmente puede llegar un discípulo a superar al maestro, porque en un momento de debilidad del maestro, ¡shum!, la adelantas, ¿no? Pero qué bueno que haya discípulos que adelantan a los maestros, ¿verdad? No porque el maestro se eche atrás, sino porque recibe más gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, qué bueno que en lugar de tener pretexto, tengamos motivación, ¿verdad? Porque miramos donde tenemos que mirar. Y si alguno no quiere trabajar, que no coma. Si no quieres trabajar naturalmente, otra cosa es que no puedas. El que no puede, hay que ayudarle. Pero el que no quiere... Una vez viene un chico y me dice, hermano, hoy no voy a ir a trabajar. Ah, no, ¿y eso por qué? No, es que he decidido hacer ayuno. ¿Y qué? No, ya, tú has leído mal la palabra, ¿eh? Vamos a ver lo que pone. Dice que el que no quiera trabajar, que no coma. No el que no quiera comer, que no trabaje. Me miró así y se puso a desayunar. Y se fue a trabajar. Pero dices, está muy bien que decidas no comer, pero eso no te quita de trabajar. Y ya no hablamos más del tema. Se fue a trabajar y no hubo más conflicto. Pero el apóstol les decía, pero oímos que entre vosotros hay algunos que andan desordenadamente, no trabajando en nada. ¿Y cuál es el resultado de no trabajar en nada? ¿Qué hacían? Se metían en los asuntos de los demás. Cuando alguien está muy ocupado en lo suyo, no se preocupa de lo de los otros. Céntrate en lo tuyo, en lo que tienes que hacer. No te preocupes por los demás. Que los demás, ya habrá alguien que se preocupe de que hagan lo que tienen que hacer. Tú haz lo tuyo y haz lo tuyo bien. Y procura hacer lo tuyo lo mejor posible. Y yo voy a ser el tonto. No, el tonto es el otro. Tú vas, porque también dice la palabra que el que es flojo en el día de trabajo, sus fuerzas serán disminuidas. Y no estoy hablando solo en lo natural, estoy hablando en lo espiritual. A veces alguien que dices que no sé, me cuesta más orar que antes. Digo, ya pues ejercítate y verás cómo te empiezas a soltar otra vez, ¿verdad? Porque si tú de repente dices, mira, este brazo lo voy a tener una semana así en cabestrillo, no lo voy a usar para nada, después intentas levantar algo con ese brazo y no puedes. ¿Por qué? Porque los músculos se han relajado. Y tienes que hacer luego una rehabilitación, tienes que hacer un trabajo extra para tenerlo igual que el otro. Porque los músculos se atrofian si no se usan. Y los músculos espirituales también se atrofian. Y normalmente, ¿sabéis por qué la gente se hernia? Claro, porque no por hacer esfuerzo, sino por no hacerlo. Porque un día hacen el esfuerzo que no hacen habitualmente, entonces se hernian. Pero si alguien está trabajando todos los días esa musculatura, no hay hernia.
Puede haber desgaste cervical o discal, pero no hernia. No. Vienen porque alguien se relajó sus músculos y luego pretende que den lo que no está acostumbrado a dar, y entonces viene el colapso. Sin embargo, cuando estás ejercitándote cada día, tienes más capacidad para hacerlo y no hay esa hernia, ni en lo natural ni en lo espiritual. Trabajando sosegadamente, comáis vuestro propio pan. La mujer de Proverbios 31 dice que es una mujer esforzada y dice, no come su pan de balde. Es decir, lo que come es lo que se ha ganado. Pero al final nos comemos lo que nos hemos ganado, sea bendición o sea maldición. Y es importante que entendamos esto. Y si yo quiero disfrutar del fruto, tengo que trabajar primero. Algunos son como las alimañas que van y se comen lo que otro trabajó. Pero nosotros estamos llamados no solamente a comer de lo que trabajamos, sino que del fruto de nuestro trabajo otros se puedan beneficiar, ¿verdad? Y eso es una bendición tremenda, que tengas para que otro se beneficie de lo que tú hiciste. Pero para eso hay que moverse, ¿verdad? Y vuelvo a decir, en lo natural y en lo espiritual. Que no nos engañe el diablo. Y dices, no, antes hacía más que ahora. Dices, ¿por qué? No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que tengamos ese ánimo. Y si vemos a alguien que flaquea, animémosle. Eso no es de Dios. No es de Dios escaquearse. No es de Dios hacer el vago. No es de Dios estar ocioso. Es que estamos a tope. No, estamos a medio gas. Podemos mejorar, potenciar. Y hay muchas cosas más que podríamos hacer si estuviéramos en disposición. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Señor bendito, tú no quieres un pueblo vago. No nos has dado tu espíritu para que estemos en ocio, en comodidad, Señor, sino que nos unges para que seamos instrumentos en tus manos, para que seamos utilizados por ti y por los que tienen necesidad. Señor, yo te pido que despiertes nuestros corazones, como despertaste el corazón de Zorobabel y de hijo de Salatiel y de Josué, sumo sacerdote, Señor. Y como despertaste a todo el pueblo, que despiertes nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestros ánimos, para que podamos ser un pueblo esforzado y valiente delante de ti, Señor. Para que en nosotros se pueda cumplir tu propósito, Señor. Señor, gracias por lo que nos has permitido hacer hasta hoy, pero esfuérzanos a ir más allá, Señor. Señor, a que podamos ver tu gloria de una forma más clara en medio nuestro, Señor. Danos la fuerza, las ganas, el ánimo, la visión, Señor, para que no estemos parados, Señor, desocupados, Señor, sino que podamos estar como estabas tú, ocupado en los negocios del Padre, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.